Versículo por Primera de Corintios. Y vemos aquí varios temas en los primeros capítulos de Pablo habla de la división en la iglesia, y después habla de la santificación en el matrimonio y en la soltería. Y ahora Pablo 11 a 14, aquí ahora Pablo habla de la idolatría, y el verso 11 a 14 habla en el verso del capítulo 15, perdón, habla de la resurrección. Así que si eres nuevo con nosotros, Pablo comenzó a plantar iglesia en todo el Medio Oriente, y los corintios es bien diferente. Así que Pablo está aquí pastoreando a este grupo de personas que son salvajes, por así decirlo. Y también una cuanta promesa que le da aquí. Vamos ahora para mirar esto juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú no solamente has hablado, sino que sigue hablando. Y oramos, Señor, de que en este día tú sigas hablándonos, porque estudiamos la Biblia no para tener conocimiento, sino para que nuestro corazón esté hecho correctamente. Y oramos esto en Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén. Muchos han tenido un buen comienzo y han terminado mal. Como los Lions jugando fútbol. Comenzaron muy bien ese medio tiempo y después no muy bien. Los leones eran con muchos los reyes de Israel que empezaron bien y acabaron muriendo de repa. Es una triste historia de Usías, que reinó por 52 años, un buen rey al principio, y luego leemos de que en la segunda crónica 26, que cuando era fuerte se ensoberbeció para su perdición. Un buen comienzo y terminó fallido, un final fallido. Intentó quemar incienso en el templo, que era algo que no se le permitía hacer, y el Señor lo hirió con lepra. El éxito que él tuvo lo vino de Dios, y eso lo llevó a la presunción en vez de humildad, y eso lo produjo una perdición. La semana pasada, ustedes pueden ver el capítulo 9 de la disciplina de Pablo, en el verso 24, y es como un corredor que practica la disciplina, y la razón por la cual quiere disciplinar su cuerpo es para que él no sea descalificado. Así que Pablo está aquí en su mismo tren de pensamiento en el capítulo 10, porque dice, mira, ¿por qué? Uniendo los dos pasajes. Él está hablando de su propia disciplina y ahora está diciendo a la iglesia de que ellos también tienen que ser disciplinados. Y ahora toma la metáfora de un atleta y lo lleva ahora al Antiguo Testamento. Él quiere que los corintios terminen su carrera bien. Y nosotros todos queremos terminar nuestra carrera bien. Y por esta razón, este pasaje es bien importante para nosotros. Esta congregación pensaba muy bien acerca de ellos, tenían confianza espiritual en ellos mismos. Ellos pensaban que ellos podían participar en las ceremonias paganas y no podían ser afectados. Y él le dice en el verso 12, por tanto, todo aquel que piensa que está bien, tenga cuidado, no sea que caiga, en el verso 12. Aquel que tenga mucha confianza, o como dice el mensaje, no seas tan ingenuo y seguro de ti mismo, no está exento, puedes caer fácilmente como cualquier otra persona. Olvídate de la confianza de ti mismo, es inútil. Cultiva la confianza en Dios. Así que Pablo quiere que nosotros terminemos aquí fuertemente y usa unos cuantos ejemplos de la historia de Israel, como algunos han seguido a Israel de la esclavitud por el desierto. Y 2 veces se nos dice acá que estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Ahora, hay mucha advertencia aquí en 1 Corintios. Y Dios usa la promesa y las advertencias para preservar a su pueblo. Por ejemplo, en Romanos 15, 24, habla de la esperanza. Habla diciendo de que estas cosas fueron escritas para tener esperanza, para que podamos ser edificados. Y aquí en 1 Corintios dice que ha sido escrita para una advertencia. Así que Dios nos da las dos cosas, una advertencia y una promesa para que podamos terminar nuestra fe bien. Hay muchos pasajes aquí delante de nosotros. Quiero resaltar el verso 12, 13 y el 14. Hay 3 cosas que debemos entender. En el verso 12
ya aparte lo mencioné. El verso 11, ¿qué se trata todo esto? Vea que no cargas. Y el verso 13 es como algo así que está solo y que tiene una aplicación y una promesa. Y le está diciendo, Dios va a proveer una manera para escapar de la tentación. Tómala. Y en el verso 14 en adelante, habla acerca de la necesidad de alejarnos de la idolatría y hacer una fiesta en Cristo o hacer un festín con Cristo. Así que esas son las tres palabras. Esto es, ten cuidado, no sea que caigas. Tranquilízate, Dios proveerá una vía de escape. Y tercero, huye la idolatría y date un festín con Cristo. Primero, cuidado, dice, ten cuidado, tranquilízate y huye de la idolatría. Primero, cuidado, no sea que caigas, ten cuidado. Israel tenía privilegios espirituales y es parecido a lo que nosotros tenemos, los privilegios que tenemos espirituales. Había una guía de Dios con la nube día tras día, como Dios estuvo con ellos todo el camino. También experimentaron la poderosa división del Mar Rojo y fueron todos bautizados, como dice acá, en Moisés y en la nube y en el mar. Y aquí Pablo utiliza a Moisés como un tipo de Cristo. Si no sabes lo que significa este término, tipo es una persona, es un acontecimiento que prefigura o simboliza a otro. Y hay mucha tipología en esos versículos iniciales. Por ejemplo, Pablo comienza diciendo de la analogía del Mar Rojo y el bautismo cristiano, de que Moisés sacó a Israel de la esclavitud y Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado. De que los israelitas fueron bautizados en Moisés y unidos a Moisés, y nosotros también hemos sido bautizados en Cristo y unidos a Cristo. Ellos fueron bautizados entre la nube y nosotros también hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ellos también tenían muchas bendiciones espirituales. Ellos tenían lo que es el maná, de que ese maná que descendía del cielo. El Señor estaba proveyendo eso para ellos. Y quizá Pablo está aquí, tiene en mente lo que es la Santa Cena, de que hay una comida espiritual que nosotros disfrutamos en la mesa del Señor. Y después dice de que ellos tomaron todo la misma bebida espiritual, porque tomaron de la roca y esa roca fue Cristo. Y esta es la historia de Éxodo 17, donde Dios proveó de manera milagrosa cuando Israel quería tirarle piedra a Moisés porque no estaban contentos con su liderazgo. Y Moisés le dice, ¿qué debo hacer? Y Dios le dice, yo voy a pararme encima de la roca y tú golpearás la roca y brotará agua de ella. Y dice Pablo aquí que esa roca es un tipo de Cristo. Así como Moisés golpeó a la roca en vez de golpear al pueblo, salió agua para salvar al pueblo. Así también Cristo fue golpeado en vez de ser nosotros los golpeados. Así que Dios, en vez de golpear a nosotros, golpeó a su Hijo. Y es interesante lo que Pablo le dice, de que le dice, no golpees otra vez la roca. La segunda vez él solamente le dice, háblale a la roca. Y de la misma manera, Jesús fue golpeado una vez y después de ahí en adelante nosotros podemos hablar. Y dice, como dice Juan 19:34, que también de la herida de Jesús brotó agua de su costado. Cuando Él murió la muerte por nosotros, merecíamos morir. Y así que esta roca lo seguía, haciendo un énfasis de la provisión continua del agua que Dios tenía para ellos. Aún el Éxodo, de que Jesús estaba con él, alimentándolos, el Mesías prometido esperado. Y había una leyenda en ese entonces que era popular y muchos lo creían, de que la roca que Moisés golpeó, en realidad lo siguió en todo por el desierto y que le dio agua por todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y Pablo parece que está aludiendo a esto. Dice, sí, había una roca que siguió a Israel en el desierto, pero este era el Mesías a quien ustedes estaban esperando. Él estaba con Israel en ese entonces. Y es nuestro Salvador que fue golpeado por nosotros y Él está con nosotros. Y después de decirle estos privilegios y bendiciones que Israel tenía, después le dice, Israel cayó por causa del pecado.
Y había 4 pecados que nosotros tenemos que tener en cuenta acá. Y a pesar de todas estas bendiciones, Dios no estaba en agrado con ellos. Dice en el verso 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y no solamente fue la mayoría, sino que fueron casi todos. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y en el verso 6 dice, estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Ahí está el problema, está en el corazón. Aquí Pablo está aludiendo al verso 11, el número 19, porque a ellos no les gustaba el menú que Dios le había proveído, así que ellos se quejaron con Dios tras Dios, porque ellos estaban cansados de comer el maná y Dios entonces les proveyó las codornices en abundancia. Entonces Dios los castigó por su actitud y situaciones de falta de confianza en Él. A 4 pecados que surgen de un corazón así, que es la idolatría, inmoralidad sexual, poner prueba a Cristo y refunfuñar o quejarse. Primero, le dice, no sea idólatra en el verso 7, como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Y aquí Pablo está aludiendo a Éxodo 32, donde ellos hicieron un becerro para adorarlo. Muchos en Corinto estaban muy cómodos con la idolatría. Y cuando Moisés estuvo en la montaña buscando las instrucciones para el pueblo de Israel se quedó atrás con la mano de Moisés y hicieron un ídolo. Moisés se quedó 40 días y Aarón, su hermano mayor, estaba a cargo de la gente. Y la gente le dice a Aarón que quieren adorar. Y Aarón demostró como un líder sin convicciones y le dio un ídolo para que lo adoraran. Y le dice, este es tu Dios que lo trajo del Egipto. ¿Y de dónde sacaron ellos este oro para hacer este becerro de oro? Lo hicieron de su oro que ellos habían sacado de Egipto, de que Dios le había dado. Y entonces ellos toman lo que Dios le ha dado y ellos lo ponen, lo derriten y lo hacen un Dios falso y le adoran a este Dios falso. Y Pablo le dice a los corintios, no debemos ser como ellos. Ahora tú y yo, nosotros quizás no adoramos a un becerro. Quizás comemos mucha vaca, pero no la adoramos. Pero no se trata de la imagen, sino que se trata de lo del corazón. Cuando Esteban en Hechos 7 está diciendo esta historia, dice que su corazón estaba de regreso a Egipto. Aún ya el pueblo estaba fuera de Egipto. El Egipto no estaba fuera de su corazón de este pueblo. Así que si nosotros vamos a terminar nuestra carrera, debemos dar muerte sin piedad a los ídolos de nuestro corazón, ya sea eso dinero, sexo, fama o poder, etc. La mayoría de las personas no saben que la idolatría está sucediendo. Es rara vez explícita. Así que debemos hacernos preguntas para saber cómo está nuestra idolatría. Así como, ¿qué es lo que nos impulsa a trabajar de la manera que trabajamos? ¿Qué deseos hay detrás de la forma que nos relaciono con mis amigos y con mi cónyuge? ¿De qué sueño despierto? ¿Qué es lo que me hace decir si yo tuviera solamente esto? Así que Pablo quiere que nosotros estemos en contra de la idolatría. Y segundo, le dice que huya de la moralidad sexual. Y dice que 23,000 personas cayeron un solo día en el verso 8. Y ya le he dicho eso anteriormente, que dice que debemos huir de la inmoralidad o de la fornicación. Y aquí está citando Números 25, del 1 al 9, donde las mujeres de Moab y el pueblo de Israel tuvieron pecado sexual, donde el pueblo de Israel se comenzó a acostar con las mujeres de Moab. Y nosotros también, para terminar de manera con fuerza, también debemos huir de la inmoralidad sexual. Y esto es específicamente difícil en la cultura actual en donde vivimos hoy en día, porque por la accesibilidad y la autonomía es bien accesible, es tan fácil caer en el pecado sexual. Y la autonomía es la creencia de que nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer. Tú defines tu moralidad. Nadie tiene derecho de decirte cómo debes expresar tu sexualidad. Y ese es el mundo donde vivimos. Así que diariamente debemos renovar nuestra mente en el Evangelio y en la palabra de Dios, buscar el poder de Dios
recordar de quiénes somos, de que, como dijo Pablo, algunos eran ustedes, pero fuiste lavado, fuiste justificado en el nombre de Cristo Jesús por el Espíritu de nuestro Señor. Y después dice complacer. Es una palabra de placer. Una manera en la cual nosotros combatimos el pecado es combatirlo con algo que sea más hermoso que el pecado. Y esa belleza es Cristo mismo. Así que si tú haces un festín de Cristo, no hay un lugar para el pecado en tu corazón. Es como dice Salmista 119. Oh, como amo tu ley. En ella medito todo el día. Eso no significa que está leyendo la Biblia todo el día. No, lo que significa es que Él lo interioriza. Él lo hace que sea interno en su vida. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, que no sean simplemente contentos con un sermón a la semana, sino que todos los días usted pueda meditar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si tienes hambre, vas a querer alimentarte de otras cosas. ¿Alguna vez has ido a comprar cuando tienes hambre? Simplemente compra cualquier cosa que vea. Y quizás quieres tratar las cosas más tontas que hay. Pero no, tú no simplemente quieres tratarlo, es porque tienes hambre y todo te parece delicioso cuando tienes hambre. Así que aliméntate de Cristo. La idolatría o la fornicación no simplemente sale en cualquier persona cuando tú ves una mujer. Simplemente eso muchas veces sale de manera lentamente cuando tú vas alejándote de la palabra de Dios y descuidando la palabra de Dios. Y seguimos en el verso 9. Dice, y no provoquemos, Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Aquí tú puedes ver la cristología de Cristo, de cómo Cristo estuvo en el desierto, cuando Israel estuvo tentando a Cristo. Lo puso a prueba a Cristo. Y ahí, en Números 21, ellos se pusieron impacientes con Moisés. Y aquí algunos de Corintios están pensando que ellos pueden comer la comida dedicada a los ídolos porque no ha pasado nada malo a ellos todavía. No ha habido ninguna consecuencia. Y Pablo dice, mira, el pueblo de Israel tentó al Señor en el desierto y fueron destruidas por la serpiente. Así que ten cuidado que no te suceda lo mismo. Así que Dios, muchas personas ya que murieron mordidos por la serpiente, y Moisés y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente ardiente y colócala en un asta, y todo que sea mordido cuando la vea vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y si una serpiente mordía a alguien, miraba la serpiente de bronce y vivía. En medio de la ira, Dios se acordó de su misericordia. Y esto fue un presagio a la obra de Jesús, de que todo aquel que mira a Jesús vivirá, como dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos culpabilidad del pecado? Miramos a Jesús por el perdón de nuestros pecados. Miramos a Él por la sanación, por vida eterna. Así que si queremos terminar fuerte, queremos mirar a Cristo. Tenemos que alejarnos del pecado de la fornicación. Y últimamente dice el pecado de la murmuración o las quejas. Ahora, esto es un pecado que tratamos como demasiado ligera. Es difícil saber que no sabemos qué historia tiene Pablo aquí en mente cuando habla de la queja, porque Israel se quejó en todo el tiempo. Posiblemente sea número 16, de 41 a 50. Allí el pueblo de Israel se quejaba del líder de Moisés y Aarón. Y como resultado, Dios mató a 14,000 personas de ellas. Nosotros y vemos también que Corintios también se han quejado. Por ejemplo, leemos al principio de Corintios de que ellos estaban quejándose y divididos por sus líderes. Así que Pablo dice acá, si queremos terminar de manera fuerte, tenemos que tener un corazón agradecido. Tenemos que ver que Dios nos ha dado líderes para el bien nuestro,
Y debemos luchar ese sentido de quejarse y de murmurar o de refunfuñar. Eso viene después que dice en Filipenses 2:14 dice, hacer todo sin murmuración ni contienda, para que brille como una estrella. Así que cuando tienes un corazón contento, un corazón agradecido, eres diferente al resto de la cultura y el resto del mundo. Y no debería tener un corazón de murmuración. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado un evento mucho más grande que el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha trasladado del reino del Hijo, del reino de la oscuridad, al reino de su Hijo amado, y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Así que cuando perdemos la vista del Evangelio, caemos en un oscuro agujero de la murmuración. Y después de decir estos 4 pecados, en el verso 11 y 12, Pablo dice que estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros. Así que no repita estos pecados. Y quiero que te des cuenta que dice acá que esto fue escrito para nuestra instrucción, el verso 11. Qué hermoso, qué gran regalo puedes tener una Biblia, de que Dios escribiera esto para nosotros. Así que vamos a leerla. No tratemos la Biblia como Neighbor Gersi. Ustedes conocen este cómico que él dice, yo no leo libros, no me gusta, no pienso que sea importante. Creo que es importante. Creo que es la clave de la inteligencia. Y después dice que como los libros tienen muchas palabras. Así que no trate de la Biblia de esa manera. Lee la Biblia y aplica el texto y mira el Salvador. Estas cosas fueron escritas para nosotros y qué gran regalo es para poder tenerla. Y mira esta posición que tenemos única en la historia. En el verso 11 dice al final de que ha llegado el fin de los siglos. ¿Por qué? Porque el día final ha sido inaugurado y un día será consumado. Así que cuando tomamos nuestro caminar con Cristo de manera seria, ¿por qué? Porque ya estamos en el día final. Y en el verso 12 termina diciendo, por tanto, aquel que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No piense que no puedas caer. Eso es una postura peligrosa. Al contrario, debemos siempre estar en guardia. Cuando tú escuchas la historia de alguien que ha caído, tú puedes decir, yo soy capaz también de caer como él. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Guarda tu vida. Sé persistente en guardar tu vida. ¿Cuántas veces tú has visto un jugador de fútbol celebrando antes de meter un gol y simplemente después no lo mete? Hay muchos ejemplos de personas que comienzan a celebrar antes de cometer el hecho. Yo me acuerdo una vez cuando 2 equipos estaban jugando, yo estaba viendo mi equipo favorito y estaba a punto de llamar a un amigo para decirle de cómo nosotros vamos a gozar. Y el equipo contra nosotros simplemente no ganó. Así que no deberíamos comenzar a celebrar debemos mantenernos humildes, dependientes y sabios, dependientes de Dios. Estas cosas simplemente no se van estas tentaciones no se van cuando tú estás más viejo. La tentación sexual no solamente es para los jóvenes que están en la universidad o los que tienen 30. Mira lo que dice Zulus. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad de la Edad Media o de la adversidad de la Edad Media son un excelente tiempo de campaña para el diablo. Así que eso es una declaración asombrosa. Los largos y aburridos y monótonos años de la Edad Media que es un excelente tiempo de campaña para el diablo. Así que cuidado, presta atención para que no caigan. Y algunos pensarán, ¿cuándo termina la tentación sexual? Y un joven le preguntó a una persona que tenía 87 años. Y le dice, no sé, pero yo sé que no es a la edad de 87 años. Así que cuida tu corazón para que no caigas.
2. Y después cambia aquí y le dice a los corintios, asegúrate, estés tranquilo porque Dios va a proveer una vía de escape. Lo que Pablo aquí está diciendo es algo un poquito que trae preocupaciones. Y así que, una vez más, Dios usa las advertencias y la promesa. Y aquí, por ejemplo, dice, Dios no ha dado... Dios es fiel, que no permitirá que sea tentado más allá de lo que podéis soportar. Lo primero que quiero que veas aquí, que las tentaciones que tú tienes es común a los hombres, como dice el principio del verso 13. Así que te puedes imaginar lo que Corinto podía estar diciendo. Mi ciudad está llena de idolatría. Hay prostitución por donde quiera. Y Pablo le dice, no te excuses a ti en tu contexto. Otros han resistido la idolatría, tú también lo puedes hacer. Otros han resistido la inmoralidad sexual, tú también puedes. No es fácil, pero estas tentaciones son comunes a los hombres. Y lo segundo que le dice, Dios es fiel. Él no va a abandonar a su pueblo. No se puede negar a sí mismo. La esperanza de nuestra fidelidad es a lo largo plazo el hecho de que Dios siempre ha sido fiel. Sus promesas son verdaderas, su amor es constante. Tenemos una roca en Dios. Él es siempre fiel. No como los dioses greco-romanos, sino que Él es fiel de una manera específica, que no deja de ser tentado más allá de lo que pueda de tu capacidad. Porque Dios es fiel, nosotros podemos resistir a esta tentación. ¿Por qué? Porque Él nos va a sostener hasta el final. Y quiero que te des cuenta de lo siguiente, de que Él proveerá una vía del escape. No estamos perdidos, hay una manera de escape. Un comentarista dice, C.K. Barrett dice, hay la salida para aquellos que lo buscan, no para aquellos como los corintios que buscan la manera de cómo entrar a la tentación. Hay una salida para aquellos que buscan la salida. Así que no busquemos la manera de entrar a la tentación, sino de salir a la tentación. Y esto es un versículo muy importante para cuando viene la tentación. Me acuerdo cuando yo era un nuevo creyente en la universidad, regularmente me preguntaban ¿cuál es tu verso favorito? Y yo no tenía porque simplemente no conocía la Biblia. Yo decía, mira, me gustan mucho los mapas. Y íbamos a la conferencia cristiana y decidí rápidamente tener que tener un verso favorito. Y de repente me encontré con este versículo y se convirtió en mi favorito. Me gusta este versículo cuando estaba con joven. Hay esperanza en nuestra tentación. Y muchas veces esta manera de salir de la tentación es proveída por vía de otra persona. Un amigo que simplemente te busca, un compañero que esté dispuesto a caminar contigo. Dios usa muchas maneras para que nosotros podamos salir de la tentación. Y para todo esto, Él lo dice ¿para qué? Para que tú puedas llegar hasta el final. Nosotros no peleamos en nuestra propia fuerza. Nosotros podemos prevalecer por la fortaleza de Dios. Y esto nos lleva a la sección final de 14 a 22, donde Pablo aquí aborda el tema de la idolatría. Él le dice, huye de la idolatría y date un festín con Cristo. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría. Y como yo dije hace un tiempo, cuando estaba predicando acerca de eso, de que debemos simplemente huir de la tentación de la idolatría o de la inmoralidad sexual. Y comienza aquí hablando, mira cómo que habla. Por tanto, amados míos, él habla del amor. Yo te hablo como persona sabio. Después, es interesante que Pablo le puede decir a ellos que ellos son sabios. Si tú piensas acerca de lo que te estoy diciendo, Pablo está diciendo, hace sentido. Así que si tú huyes de la idolatría, no vas a caer en la idolatría. Si tú huyes de la fornicación, no vas a caer en ese pecado de la fornicación. Hay un contraste aquí de lo que es hacer un festín con Cristo y comer en la mesa de los demonios. Primero dice acá de que la copa que no es una participación de la sangre de Cristo,
Y después habla de que el pan que partimos es una participación con el cuerpo de Cristo. Nosotros recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Así como dice un libro de la oración, toma y come eso y recordar que Cristo murió por ti y aliméntate en Él y en tu corazón por la fe y con acción de gracia. Nosotros nos alimentamos con Él y damos gracia. Y eso es de la manera que nosotros nos alejamos de la idolatría, en alimentarnos en Cristo, encontrar a Cristo como más superior y más de satisfacción que el pecado. Y, y después dice de que somos un solo cuerpo, aunque somos muchos, así como comemos del mismo pan. De que Cristo tomó, como acabamos de leer, que murió por los pecados de aquellos pecados que acabamos de leer, y celebramos de que ahora somos unos en Cristo, así como esta mesa representa nuestra unión. Y Pablo le está diciendo, ¿cómo tú, aquellos que están cenando o comiendo de la cena del Señor, pueden seguir comiendo de la mesa de los demonios? En el verso 19, él comienza a decir, quizá algunos tienen la libertad de comer de lo que fue sacrificado a los ídolos. No porque estos no era permitido, no porque estos ídolos existían, sino porque los demonios existen. Él dice, los demonios sí existen, aunque no existen estos ídolos, no son verdaderos. Y él le dice, tú no puedes simplemente tomar la Santa Cena del Señor y al mismo tiempo tomar la mesa con los demonios. ¿Quién nos salva? Cristo, no los demonios. ¿Quién nos satisface? Jesús, no los demonios. ¿Quién nos sostiene? Cristo, no los demonios. No puede tener simplemente los dos. Es como lo dijo Elías en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo vacilarás entre estas dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguelo. Si es el Baal, síguelo. Así que toma la decisión correcta. Huye de la idolatría y date un festín con Cristo. Y en el verso 22 dice, no provoquemos al Señor a hacerlo. ¿Somos más fuertes que Él? No. Y Dios no es burlado. Así que no tome la idolatría de algo a la ligera. Así que mi amigo, Jesús es mejor que el pecado. Jesús es mejor que los ídolos. No necesitamos buscar en otra cosa lo que solo Jesús puede darnos. Perdón, paz, alegría, gozo, vida eterna, sustento, satisfacción. Y para acabar con fuerza debemos huir de la idolatría y darnos un festín con Él. Así que ponlo todo junto. Presta atención. Toma la salida y toma a Cristo solo. Presta atención, no sea que cague, no sea complaciente en tu vida creyente. Toma la salida. Nuestro fiel Dios proveerá una vía de escape a la tentación. Huye de la idolatría y date un festín con Cristo. Permite que Él sea que sacie tu corazón y te fortalezca en cada paso del camino hasta que lo veas. Aquel cuyo cuerpo fue partido por nosotros y sangre derramada por nosotros, para que entremos en un gozo eterno con todos los redimidos. Adoración sea y alabanza a Padre por la palabra. Vamos a orar. Señor, queremos terminar fuertemente. Danos, Señor, la disciplina espiritual para poder ser fiel. Mientras tenemos una vida cristiana que parece un maratón. Y te damos gracias que no estamos solos en nuestra pelea por el pecado y la lucha de esta vida. Sabemos de que nuestro Dios es un Dios fiel y que aún ahora cuando estamos preparando nuestro corazón para tomar nuestra Santa Cena, que esto sea un medio para que nuestra fe sea fortalecida y para que nos muestre de dónde viene nuestro real gozo. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.